Bienvenida, hoy vamos a explorar esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Esos rincones silenciosos, abandonados, que tenemos por toda la geografía española. Siempre me he preguntado qué es lo que nos atrae tanto de una ruina o, bueno, de un edificio vacío. Sí, es una fascinación muy particular. Las fuentes que tenemos hoy nos abren la puerta a un mundo de pueblos fantasmas, hospitales olvidados y mansiones con secretos muy oscuros. Exacto. La misión de hoy es casi como un trabajo de detective. Vamos a examinar las pruebas, la historia, la leyenda, los testimonios, para intentar entender Entender el porqué. eso, el por qué. No tanto si hay fantasmas, sino por qué estas historias nacen y perduran con tanta fuerza en estos lugares y no en otros. Me parece un enfoque fascinante. No es una simple colección de cuentos de miedo. Para nada. Funda en un lugar que parece resonar décadas después. O incluso siglos. O siglos. Y también cómo, a veces, cuando la historia no es suficiente, la leyenda toma el control y crea su propia realidad. Pues me parece un planteamiento perfecto. Así que vamos a sumergirnos en el material que tenemos y a desentrañar qué hace que estos lugares no solo sean monumentos al pasado, Sino también un imán. un imán para investigadores de lo paranormal que, linterna en mano, buscan respuestas en mitad del silencio. Vamos a analizarlo. Venga, vamos a ello. Para empezar, creo que debemos ir a los lugares donde la tragedia es innegable, donde está escrita en la piedra. Y ahí el ejemplo más potente es Belchite. Sin duda, el pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza. No son solo ruinas, es una herida abierta de la guerra civil, dejada intacta a propósito. Totalmente. Belchite es un caso de estudio. La decisión de no reconstruirlo y dejarlo como recuerdo de la batalla lo convierte En algo único. en un monumento único. Al caminar por allí, no necesitas que nadie te cuente una historia de fantasmas. No para nada. El lugar mismo es el fantasma. Las paredes acribilladas, el silencio sobre la iglesia sin techo, todo grita lo que pasó allí. Las fuentes describen justo esa sensación. Los visitantes hablan de una atmósfera pesada, casi opresiva. Es lo que algunos investigadores llaman memoria del lugar, ¿verdad? Sí, ese es el término. Pero, a ver, ¿es una metáfora o esta gente cree que la energía de un evento tan traumático se queda literalmente impregnada en los muros? Pues esa es una de las grandes preguntas en este campo. Para los escépticos, es un efecto puramente psicológico. Claro, sabes lo que pasó allí y tu cerebro lo interpreta todo en consecuencia. Exacto. Pero para los investigadores de lo paranormal, es algo más. Postulan que una emoción extrema y masiva, como el terror de una batalla, puede dejar ¿Una especie de residuo? una especie de residuo energético, sí. Un eco que puede ser percibido por personas sensibles o incluso registrado por equipos. Vale, entiendo. El trauma masivo, repentino, como una batalla, deja un tipo de eco muy potente. Muy potente. Pero en las fuentes vemos un patrón similar en lugares donde el sufrimiento fue diferente, más lento, más prolongado. Pienso en los antiguos hospitales para tuberculosos. Justo. Pensemos en el Hospital del Tórax en Terrassa o el Preventorio de Aigües en Alicante. Ya no hablamos de la violencia explosiva de una guerra. No. Ahora hablamos del dolor silencioso y la desesperación de años de enfermedad y aislamiento. En el Hospital del Tórax, las fuentes mencionan una tasa de suicidios altísima. Terriblemente alta. Los enfermos se arrojaban desde los pisos superiores. Eran años de agonía, sabiendo que probablemente no saldrían de allí. Y de ese dolor nacen las leyendas, que son curiosamente distintas a las de Belchite. Muy distintas. En el Preventorio de Aigües, que era para niños, la figura recurrente es la Dama Blanca. Sí. En el Tórax se habla de sombras que repiten los suicidios, de una monja que sigue haciendo su ronda. Y fíjate qué interesante el patrón que emerge. El trauma de Belchite genera una sensación general, una pesadumbre, Un ambiente. un ambiente. El sufrimiento de los hospitales, en cambio, crea personajes, arquetipos. El paciente que no encuentra la paz, el cuidador que sigue atado a su deber. Exactamente. Es como si el tipo de tragedia definiera el tipo de leyenda que surge después. Y es aquí donde entran los investigadores con sus equipos. Mencionas los equipos. En las fuentes se habla de que buscan psicofonías, golpes, bajadas de temperatura. Para quien no esté familiarizado, ¿qué es exactamente una psicofonía? Pues a ver, Hablamos de grabar voces que no se oyen en el momento. exactamente. Es el pilar de la investigación paranormal clásica. Consiste en dejar una grabadora en una habitación silenciosa y hacer preguntas al aire. Y luego escuchas la grabación. Claro.
Al reproducirla, a veces aparecen supuestas voces o susurros que no estaban ahí. Los investigadores lo consideran una prueba de comunicación. Aunque claro, la ciencia tendrá otra explicación. Por supuesto, desde un punto de vista científico se atribuye a pareidolias auditivas o interferencias de radio, pero para ellos encontrar una de estas voces en un lugar como el Hospital del Tórax es una prueba directa de ese eco del pasado. Entiendo perfectamente el vínculo. En Belchite o en un hospital, el dolor es palpable, está documentado. Es evidente. Pero, ¿qué pasa cuando la historia es más difusa? Cuando la tragedia se convierte en una especie de maldición. Ahí la cosa se complica. Las fuentes nos llevan a Ochate, en Burgos, y ahí la cosa se pone muy interesante, ¿verdad? Ahí entramos en el terreno de la leyenda pura, que a veces es más poderosa que la historia documentada. A Ochate se le llama el pueblo maldito. El pueblo maldito. La leyenda, que se popularizó mucho en los años 80, cuenta que 3 epidemias consecutivas en el siglo XIX lo aniquilaron. Pero de una forma muy extraña. Extrañísima, afectando solo a Ochate y respetando a los pueblos de al lado. Y eso ya de por sí es raro, pero la leyenda no se queda ahí. No, para nada. Se le añade la misteriosa desaparición del párroco. Y para rematar, en los 80, La famosa fotografía. aparece una famosa fotografía de un supuesto ovni sobrevolando la única torre que queda en pie. Y eso es lo fascinante de Ochate. Muestra cómo un misterio atrae a otros. Es como un efecto dominó. Totalmente. La foto del ovni se habría hecho famosa si se hubiera tomado sobre un pueblo abandonado cualquiera. Probablemente no. Pero al ser sobre el pueblo maldito, Claro, la gente estaba predispuesta a creer. Es como si la fama paranormal de un lugar lo convirtiera en un imán para todo tipo de fenómenos inexplicables. Un misterio prepara el terreno para el siguiente. es un efecto de bola de nieve. Y otro caso que me llama la atención, donde la leyenda es muy oscura, pero más terrenal, es el del Cortijo Jurado, en Málaga. Uf, el Cortijo Jurado. Aquí no hablamos de plagas ni de ovnis, sino de algo mucho más siniestro. Crímenes. Sí, crímenes. El Cortijo Jurado es la encarnación de la leyenda negra de la alta sociedad. La historia, o más bien el rumor, relaciona a la familia Heredia, sus primeros propietarios, ¿Con qué exactamente? con la desaparición y asesinato de 5 jóvenes en el siglo XIX. Se decía que las secuestraban para ritos satánicos y las torturaban en los sótanos. Una historia terrible. Y aunque nunca se probó nada, la leyenda se pegó al edificio como una segunda piel. Totalmente. Y luego, durante la Guerra Civil, fue hospital y cárcel, lo que añadió más capas de sufrimiento a su historia. Los investigadores que van hoy, ¿qué reportan? Porque los fenómenos parecen muy específicos. Y reflejan la leyenda a la perfección. No hablan de una dama blanca como en Aigües. ¿De qué hablan? Hablan de la sombra de un hombre grande, corpulento, con sombrero. Una figura autoritaria que encaja perfectamente con el patriarca de la leyenda. Interesante. Y reportan también fenómenos que se han convertido en un clásico de la investigación moderna. A ver. Que las baterías de las cámaras y grabadoras se agotan de forma inexplicable y repentina. El tema de las baterías es curioso. Aparecen muchísimos casos. Muchísimos. Es un añadido moderno al folclore de fantasmas. Una forma de decir, aquí hay una energía que nos afecta, pero con la tecnología del siglo XXI. Es una excelente observación. Es la evolución de la leyenda. Claro. Una batería se agota. El principio es el mismo. Una fuerza invisible interactúa con nuestro mundo. Y esto demuestra cómo las técnicas de investigación no solo registran el fenómeno, Sino que también lo moldean, creando nuevos estándares de lo que se considera una prueba de actividad paranormal. hemos hablado de pueblos, hospitales, cortijos, pero el caso más famoso de España, y uno que a mí personalmente me vuela la cabeza, no ocurrió en un lugar imponente, No, ni mucho menos. sino en la humilde cocina de una casa en Belmez de la Moraleda, Las Caras de Belmez. Es que Belmez está en otra liga. Es posiblemente el fenómeno paranormal más importante y mejor documentado del siglo XX a nivel mundial. Empieza de forma muy simple, en 1971. Sí, María Gómez Cámara ve una mancha en el suelo de cemento de su cocina que se parece a una cara. Y lo normal habría sido limpiarlo y ya está. Pero la cosa se complicó. Vaya que sí se complicó. Su hijo, asustado, picó el suelo con un hacha, echó cemento nuevo y a los pocos días la cara volvió a salir. Y a partir de ahí fue una explosión. Una explosión que duró 33 años. 33 años. No fue una cara, fueron cientos. Aparecían, se transformaban, envejecían y desaparecían. La casa se convirtió en un centro de peregrinación.
Acudió todo el mundo. Periodistas de todo el mundo, científicos, notarios que levantaban acta de las caras, representantes de la iglesia, del gobierno. Se llegó a precintar la cocina, ¿no? Sí, durante meses, con un notario para descartar un fraude, y al abrirla, habían aparecido caras nuevas. Es que el nivel de escrutinio fue brutal. Se hicieron análisis químicos del cemento, que descartaron el uso de pintura. Y se llegó a excavar bajo la cocina. Y lo que encontraron le da otra dimensión al asunto. Un cementerio medieval del siglo XIII. ¿Ahí es nada? Exacto. Y fue entonces cuando se hicieron las famosas grabaciones psicofónicas. Hay titulares de prensa de la época que son demoledores. Las caras hablan. Es increíble. Pero lo más desconcertante, lo que desafía cualquier explicación simple, es que todo el fenómeno parecía estar ligado a María. A la dueña de la casa. Tras su muerte en 2004, las caras dejaron de transformarse, perdieron fuerza y el fenómeno básicamente cesó. Lo de las caras de Belmes es increíble, pero lo que más me sorprendió en las fuentes es un caso mucho más reciente, que involucra un organismo oficial. Sí, el del catastro de Granada. Que un edificio del gobierno sea el centro de un poltergeist. Eso ya es otro nivel. Es un caso que rompe todos los moldes. El edificio se construyó sobre el solar de una antigua iglesia, el convento de Santa Catalina. Y durante la demolición, para construir las oficinas, los obreros encontraron algo espeluznante. Esqueletos de bebés emparedados en los muros. Un origen terrible. Y por lo que se ve, los problemas empezaron casi desde la inauguración del edificio. Inmediatamente. Los funcionarios se quejaban de todo tipo de cosas. Ruidos extraños, archivadores que se abrían solos, ascensores que subían y bajaban vacíos. Incluso tirones de pelo. Y lo más inquietante, la aparición recurrente de lo que describían como una figura ensangrentada en los pasillos. Y fíjate, es que aquí pasa algo que lo cambia todo. La situación se volvió tan insostenible para los trabajadores que... ¿Qué pasó? Que por primera vez que sepamos en España, no son unos aficionados los que van por su cuenta. Entonces, Es un organismo oficial el que levanta el teléfono y llama a un grupo de investigación parapsicológica, el Grupo Omega, para que estudie el edificio por la noche. eso le da una dimensión completamente diferente. Espera, para un momento. ¿Me estás diciendo que el gobierno o una entidad pública contrató oficialmente a cazafantasmas para investigar sus oficinas? Esencialmente sí. Les dieron permiso oficial para que pasaran varias noches allí con sus equipos. Increíble. Y durante una de esas investigaciones ocurrió el suceso más extraño de todos. Cuenta. Uno de los miembros del equipo, mientras estaba en una de las zonas de más actividad, recibió el impacto de lo que describió como un rayo de luz en la mano. ¿Un rayo de luz? ¿Sí? Y le dejó una herida física, visible. Al día siguiente fue al médico para que se la examinaran y el informe médico es alucinante. ¿Qué decía el informe? Las fuentes citan que el facultativo describió la herida en el parte oficial como compatible con el mordisco de un niño. No puede ser. Un informe médico oficial describe una herida como el mordisco de un niño causada por un rayo de luz en un edificio supuestamente encantado. Construido sobre un cementerio de bebés. Sí. Eso es extraordinario. Supera cualquier leyenda de pueblo. Es un documento oficial que certifica un suceso inexplicable. Exacto. Es lo que convierte a este caso en algo tan desconcertante y único. Ya no es el testimonio de alguien, es un informe pericial que entra de lleno en lo paranormal. Hemos recorrido pueblos fantasma, marcados por la guerra, hospitales llenos de dolor, leyendas de crímenes y casas donde lo inexplicable se hizo visible durante décadas. Ha sido un viaje intenso. El hilo conductor es siempre una historia trágica, sea real o legendaria, y la incansable curiosidad humana por entender qué queda después. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues creo que estos lugares actúan como un espejo de nuestros propios miedos y de nuestras grandes preguntas sobre la vida, la muerte y la memoria. Un espejo. Me gusta esa idea. Son el escenario donde la historia, el folclore y la experiencia personal se encuentran. Los investigadores, con sus equipos y métodos, en el fondo no buscan solo fantasmas. ¿Qué buscan entonces? Buscan patrones, buscan respuestas a por qué algunos lugares parecen retener un eco del pasado con tanta fuerza, mientras que otros, con historias igual de trágicas, permanecen en silencio. Y para reflexionar, me quedo con una última idea que aparece en las fuentes. A ver, Hemos hablado de lugares abandonados por la guerra, la enfermedad o el crimen. Pero se menciona un último caso, Granadilla, en Extremadura. sí, Un pueblo entero que fue vaciado por un decreto franquista para construir un embalse que al final nunca llegó a inundarlo.
Cierto, sus calles están intactas. Hoy sus calles están perfectamente conservadas pero completamente silenciosas.